No sé cuántos han visto, hace muchos años que yo no lo veo, pero cuando era joven era muy común ver en los vehículos o en algunos sitios una calcomanía o sticker que decía: los cristianos no somos perfectos, solo perdonados. Y es una gran realidad, porque desde este lado del sol no hay perfección. Y si fuésemos a resumir cuál es el grave problema del matrimonio, ¿ustedes saben cuál es? Que los que están casados son dos pecadores. Sí, yo sé que tú siempre piensas que tu esposo peca más que tú o que tu esposa peca más que tú. Porque tendemos, parte de nuestro pecado es minimizar los nuestros y agrandar los del otro. Eso es parte. Cuando yo peco de alguna manera, bueno, por eso es entendible. Yo sé, pero todo el mundo lo hace. Cuando es el otro que lo hace, eso es una barbaridad. ¿Cómo es posible? Pero hermanos, no somos ángeles encarnados. Tenemos la palabra de Dios, tenemos su Espíritu Santo, tenemos una comunión con creyentes, tenemos todos los recursos para que nos vaya bien. Pero el pecado, aunque no sigue reinando en nuestras vidas, sigue presente. Y hay un remanente con el cual vamos a estar luchando hasta el día de la venida del Señor Jesucristo o hasta que Él nos llame a su presencia. Así que, en un sentido, no hay ningún matrimonio que diga: no, yo estoy exento de eso porque yo no tengo pecado. No. Todos tenemos que lidiar en mayor o menor grado con determinado número y cualificación de pecado. Así que podemos imaginar, y si el que está casado no tiene que imaginarlo, sabe por experiencia propia, que los pecados inciden en nuestra relación matrimonial de manera negativa. No es posible que en el matrimonio el pecado aflore y todo siga normal. No, el pecado no solamente es una ofensa contra Dios, sino que el pecado no solo atenta contra Dios, sino que también atenta contra nuestro prójimo. Y siendo nosotros creyentes, es nuestra responsabilidad, por amor al Señor y a nuestra propia relación matrimonial, minimizar todo lo que sea un obstáculo en nuestro matrimonio. Es nuestra responsabilidad. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana es ver 3 de los tantos pecados con los que nosotros tenemos que lidiar. Pero son 3 pecados que inciden de una manera extraordinaria afectando nuestros matrimonios. Vamos a hablar acerca del egoísmo, vamos a hablar de su primo hermano, el orgullo, y vamos a hablar de un familiar cercano, la ira. Estos pecados tienden a andar juntos y están muy relacionados uno con el otro. ¿Qué es el egoísmo? Es un concepto tan común y tan conocido que pudiéramos pensar que no hay necesidad de definirlo. Sin embargo, por amor a la claridad, permítanme expresarles lo que dice el diccionario Larousse acerca del egoísmo. Inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. En otras palabras, mis hermanos, lo que estamos diciendo es que el egoísmo es creerse que somos el centro del universo. Y los demás, eso es secundario. Quizá le pueda sorprender que en las Biblias Reina Valera, usted busca el término egoísmo y no lo va a encontrar. Wow, qué extraño. Cuando usa la versión de las Américas o la nueva versión internacional, aparece una vez en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Reina Valera dice: nada hagáis por contienda. Sin embargo, las otras traducciones dice: nada hagáis por egoísmo. Y esto así porque la palabra de la que se traduce el término es una palabra que denota ambición, buscar uno lo propio, rivalidad. Y la verdad, hermanos, es que la razón o motivo de toda contienda es el egoísmo. Si no estuviéramos centrados en nosotros mismos, no hubiera contienda. Estuviéramos dispuestos a ceder. Pues está bien, no hay problema, vamos a hacerlo como tú dices. La contienda existe porque cada cual quiere, como decimos en nuestro país, alar para su bando, buscar lo suyo propio. Pero el concepto, si bien la palabra no aparece en nuestras versiones españolas, el concepto está
a través de toda la Escritura. Pensemos, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, donde dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Y la palabra que se usa ahí es filautos. En la conferencia veíamos que hay un tipo de amor que se llama fileo. Y la palabra auto significa uno mismo, cuando se habla de autonomía, autodeterminación. Así que la palabra filauto es amor, una persona que es amante de sí misma. Y hermanos, si hay algo arraigado en nuestra naturaleza desde la caída hasta nuestros días, es la fuerte inclinación que todos aquí, y lo puedo afirmar sin conocerlos, que todos aquí tenemos de buscar nuestro beneficio y bienestar antes que el de cualquier otro. Piense, por ejemplo, en un niño pequeño. Si usted tiene hijos, usted lo ve, que eso es algo que viene en los genes espirituales. El niño solamente le preocupa sus necesidades. Él no piensa, yo no voy a llorar ahora para que mamá me traiga leche, porque precisamente hace un rato hice un desorden y la pobre está muy cansada. El niño no piensa eso. Se hace un tollo ahora, hay que limpiarlo, luego entonces quiere su leche y grita, luego entonces tiene sueño, no se ve que no se puede dormir, empieza a llorar. Y cuando van creciendo, ese egoísmo se ve latente. Usted tiene sus hijos y tienen un juguete que tienen meses que no utilizan. Lo visitan unos hermanos y se juntan como familia y resulta que al hijo del hermano le encantó ese juguete porque lo vio allí en la esquinita. Y resulta que el hijo suyo suelta el que tiene y va corriendo y se lo arrebata y dice, mío. Pero tú tienes 2 meses que tú no lo usas. No, eso es mío. Y hay que sentarse a darle una terapia para que le preste el juguete suyo al amiguito. Eso no se lo enseñó a nadie. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos creciendo y en la medida que crecemos, no mejora nuestro egoísmo. Aprendemos a ser más hipócritas. Aprendemos a que no suena bien que Dios diga que todo lo quiero todo para mí, nada para el otro. Así que uno empieza a manejarse, pero eso sale vez tras vez aquí y allá. Oigan lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Seamos honestos, ¿no nos suena esto contracultural? ¿No nos suena esto extraño? ¿Cómo que no busque su propio bien? Posiblemente algunos de ustedes leyeron esto y en su mente dijeron, ¿y si yo no busco mi propio bien, quién lo va a buscar? Porque así es que crecemos. Y es interesante en el contexto en que esta expresión es dada. Esta declaración es en un contexto de libertad cristiana, donde el apóstol Pablo acaba de decir que en cosas neutras, en cosas grises, que no son ni buenas ni malas, él está diciendo, no, todo me es lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, hay cosas que son lícitas, pero el hecho de que sea lícito no significa que tú debas hacerla, porque quizás no edifica y no es conveniente. Y es en ese contexto que dice, no busques tu propio bien, busca el del otro. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4. Todos conocemos la gloriosa porción que tenemos en Filipenses 2, donde nos explica cómo el Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él decidió humillarse hasta lo sumo y morir en muerte de cruz, por amor a los suyos. Cuando Cristo murió por ti y por mí, Él no estaba buscando lo suyo propio. Él nos estaba amando a pesar de lo que a Él le costaría. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la introducción para luego relatar lo que Cristo hizo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros. O como dice las Américas, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es por eso que en Romanos capítulo 15, versículo 3, luego del apóstol exhortarnos a agradarnos los unos a los otros, dice, miren el ejemplo de Cristo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y el no agradarse a sí mismo no significó que él iba a dejar de recibir ciertos beneficios y ya, no. Aunque para él no agradarse a sí mismo significó ser vituperado por sus propias criaturas, ser humillado, ser ofendido.
Así que tenemos el ejemplo del Señor, que mostró su gran amor no siendo egoísta. Y esto nos recuerda una de las características fundamentales del verdadero amor que vimos ayer. El amor, según 1 Corintios 13, no busca lo suyo. No busca lo suyo, busca lo del ser amado. Así que, ¿ven por qué decíamos que aunque estamos hablando a los matrimonios, todos nosotros necesitamos escuchar esto? Porque casados o no, como creyentes, todos debemos luchar contra nuestro egoísmo. El punto es, mis hermanos, que si hay una institución establecida por Dios que es antagónica al egoísmo, ese es el matrimonio. Pastor, ¿y cómo así? Bueno, que cuando tú te casas, dos se convierten en uno. Y ya lo importante no es lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que te beneficia, sino lo que tu cónyuge quiere, lo que piensa y lo que le beneficia. Parte del problema de las personas y los novios cuando se van a casar es que ellos se casan soñando con lo feliz que van a ser. Pastor, ¿y eso está malo? No está malo del todo, pero yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué mejor no se casan soñando con lo feliz que van a hacer al otro? ¿Ustedes creen que hay posibilidad de que un matrimonio fracase cuando mi sueño, mi anhelo, mi meta es: yo voy a hacer feliz a esa mujer, yo voy a hacer feliz a ese hombre? No, no va a haber problemas. Los problemas van a ser, como he dicho en otras ocasiones, como los problemas del profesor Girafales y doña Florinda. Pase usted. No, pase usted. No, pase usted. Si el problema, las discusiones va a ser que yo te quiero beneficiar y tú me quieres beneficiar a mí. Y discutimos porque yo quiero beneficiarte primero que tú a mí. ¡Wow! Pareciera que este es el mundo ideal. Pero es aquí que estamos y aquí se puede hacer. Y aquí se puede hacer. En el matrimonio, dos se convierten en uno y debemos estar pendientes de no querer establecer nuestros propios criterios, nuestras propias personalidades, sino vamos a acoplarnos. Hay una ceremonia que se utiliza en las bodas. En las bodas hay diferentes cosas que se hacen en el momento de la boda, de la celebración del matrimonio. Y uno de ellos es que los novios vienen cada uno con una vela prendida. Y entonces hay una vela o velón más grande donde ellos encienden y luego apagan cada uno la suya. ¿Qué significa? Bueno, es un significado simbólico de que dos vidas, cada una de las velas refleja su soltería y sus vidas personales e individuales, y esas dos se funden y hacen una sola. Así que leí de una boda donde se estaban acercando. Y cuando prendieron el velón, la novia con una sonrisa pícara hizo así y le apagó el del novio y escondió la suya. Un anciano que estaba allí de manera jocosa dijo lo siguiente. Él dijo: durante la ceremonia los dos se hacen uno, pero en la luna de miel se descubre cuál de los dos es ese uno. Bueno, no, esa no es la idea. Él lo dijo de una manera jocosa, pero la idea no es que ahora el matrimonio es conforme a tu imagen y semejanza. No, vamos a hacer un matrimonio donde va a ser diferente a como somos tú y yo. Vamos a fundir nuestras vidas y eso va a demandar que nos desprendamos de nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras costumbres, no del todo, pero que estemos dispuestos a ceder por amor al ser amado. Se supone que nos casamos porque nos amábamos. Y una característica es que el amor no busca lo suyo. Nos casamos para agradar al otro, no a nosotros mismos. Nos casamos más para dar que para recibir. Es por esto, mis hermanos, que la relación matrimonial encuentra su mayor y mejor ilustración en la relación de Cristo con su iglesia. Es la ilustración perfecta. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por su iglesia. No hay egoísmo allí. Tan dispuesto que le costó la muerte. Mientras que la iglesia está llamada a vivir para su Señor, no para ella misma. Tampoco hay egoísmo allí.
De hecho, si tú eres cristiano verdadero, si tú has nacido de nuevo, el Señor Jesucristo no solamente te ha libertado de la condenación del pecado. A veces reducimos tanto la salvación que para nosotros significa solamente liberación de la condenación eterna, punto. No, son muchas cosas. ¿Tú sabes de qué el Señor nos liberó cuando nos salvó? ¿De nosotros mismos? Pastor, ¿pero cómo así? ¿Yo no soy una amenaza? Sí, tú y yo somos una amenaza para nosotros mismos. Yo no sé si tú alguna vez has orado, pero de verdad, yo con mucha frecuencia oro al Señor. Señor, líbrame de mí mismo. Porque conozco mis propias corrupciones, mis propios pecados, mis propios deseos, mi propio proceso de pensamiento, que yo mismo me escandalizo conmigo mismo. ¿Cómo tú eres capaz de pensar así? Oye, ¿qué fue eso que te pasó por la cabeza? Pero tú estás volviendo loco. El Señor vino a librarnos de nuestro egoísmo. Pastor, ¿y dónde dice? Yo no recuerdo ningún versículo que diga que Cristo nos vino a librar de nuestro egoísmo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Segunda a los Corintios 5, 15. Dice: y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es la característica principal del no creyente, según esto? Que vive para sí. Y eso nos lo venden por doquier. Los anuncios es, tú te lo mereces. Y nosotros siempre decimos, claro. Si te gusta, no permitas que ningún obstáculo interfiera en tus metas y tus sueños. Tus sueños son lo más importante. Lograr tus sueños, eso es lo máximo. No, eso no es lo máximo. Lo máximo es agradar a Dios. Y saben que Dios es tan genial que cuando le agradamos, muy posiblemente muchos de nuestros sueños se cumplan. Y muchos otros que eran sueños, nos damos cuenta que en lugar de sueños eran pesadillas. El Señor es genial. Genial. Así que para seguir a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No es que tú digas, yo no existo. No, es que niegues todos tus deseos, todas tus metas, todos tus propósitos, todos tus anhelos y los cambies por los metas, propósitos y anhelos de aquel que te compró con su sangre y te hizo suyo. Así que cuando nos casamos, nos estamos comprometiendo a vivir el uno para el otro, en dependencia del otro, buscando el bienestar del otro por encima del nuestro. Ahora sus derechos son más importantes que los nuestros. Por eso es que en más de una ocasión he dicho, lo digo porque posiblemente me han oído, no fue que se me olvidó que lo dije, es que la repetición es la madre de la enseñanza, que un principio o un postulado muy común en nuestros días es que los matrimonios, los integrantes del matrimonio entienden que es correcto que ellos peleen por tener un espacio. Bueno, pero ella tiene que entender que yo tengo mis amigos y ahora yo no voy a salir de mis amigos porque me casé. Nadie te está pidiendo eso. Pero tus amigos no pueden estar primero que tu esposa. Así que nunca digas, es que yo necesito mi espacio. Porque eso es antagónico al modelo del matrimonio en la mente de Dios. Porque tu espacio ahora no consta de una persona, consta de dos. Que son uno, tú y tu esposa, tú y tu esposo. Así que no busques tu espacio. Busca el espacio de los dos. No sueñes con el fin de semana irte con tus amigos a hacer tal cosa. A ti te gusta montar motor en un monte. Tú puedes hacerlo, no es que eso sea prohibitivo ni pecaminoso. Lo que es pecaminoso es que lo que más te gusta de montar en un motor con tus amigos del monte, ¿sabes qué? Que tu esposa no está. Entonces hay problemas. Es como, hay algo sin ella. Es el espíritu que está detrás. Digo, pero ¿para qué tú te casaste? ¿Porque le casaste voluntario? Nadie se mete en una esclavitud voluntariamente. Así que no, mis hermanos, no estamos hablando de despersonalización, pero sí de un amor sacrificial que vive para el otro y que encuentra su felicidad en el otro.
Déjenme darle un ejemplo de la diferencia que hace centrarnos en nosotros mismos y centrarnos en los demás. Eso cambia todo el panorama, eso cambia la perspectiva de cómo manejamos las situaciones, cualquier situación que sea. Pensemos en un conflicto. Resulta que tu esposa en un momento determinado te habló mal. Se molestó por algo y te habló sin respeto y de una manera tosca y áspera. ¿Cuál es la inclinación natural nuestra? A molestarnos porque, porque ¿cómo es posible que a mí, a esta gran pieza, ella sea capaz de hablarle así? La molestia viene porque fue contra nosotros. Si lo vemos que lo hace contra la amiga, quizá dice la amiga se lo merece, pero nosotros no nos lo merecemos. Pero hermanos, ¿ustedes saben qué? Si tu esposa pecó contra ti y tú no estás concentrado en ti, sino en el Señor, tu pensamiento, más que sentirte profundamente dolido de que ella haya sido capaz, tu pensamiento es, wow, ella está pecando flagrantemente contra Dios y se está colocando en una situación de peligro. Déjame ayudarla a salir de ahí. ¿O no es así? O cuando nosotros elegimos el camino del pecado, ¿no nos estamos colocando en un sendero que nos aleja de Dios en lugar de acercarnos? ¿Por qué no pensamos en lo que eso va a producir? No porque estamos tan concentrados en que fue contra mí que no me deja pensar ninguna otra cosa. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Es en la relación matrimonial posiblemente el lugar donde más evidente se hace nuestro egoísmo. Ken Hosh, un autor del libro Disciplina de un hombre piadoso, oigan la declaración que él hace. Él dice, yo no tenía idea de lo egocéntrico que era hasta que me casé. Porque uno crece en un hogar y tiene una buena relación con sus padres, pero no deja de ser que hay cierta independencia. La relación matrimonial es una relación todavía más estrecha, más demandante. Cuando tú tienes 16, 17 años, es buenísimo que tú tengas una buena relación con tus padres y que compartas y todo eso. Pero tus padres no sueñan con andar contigo para arriba y para abajo todo el tiempo, porque hay ciertos momentos que tú tienes otros amigos. Pero cuando uno se casa, uno sueña con andar con su esposa y con su esposo para donde quiera. Esa es la idea. John MacArthur cuenta la historia de un amigo suyo que predicó del pasaje de 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y en medio del sermón a este amigo, a este pastor, se le ocurrió pedir a la audiencia que si alguien podía testificar de haber renunciado a algo por amor de otra persona. ¿Cuántos testimonios hubo? Uno. Un hombre se paró y dijo que él había decidido no tomar nada de alcohol cuando estaba en presencia de otros creyentes para no hacerle tropiezo. Cuando el culto se terminó, algunos se acercaron al pastor diciéndole que por primera vez en sus vidas se habían dado cuenta que nunca habían renunciado a algo por amor a los demás. ¿Cuál es la raíz de ese comportamiento? Egoísmo. Egoísmo. Déjenme darles ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Tu esposo te dice, ay mi amor, ese corte de pelo tan común a mí no me gusta. Pero es que hace mucho calor y yo me siento cómoda. Mi reina, pero búscale la vuelta, pero no me gusta. Ah, pero este es el problema, ahora uno tiene que hacer lo que el otro dice. Bueno, no lo pintes así. Pero si tú no quieres agradar a tu esposo, ¿a quién es que tú quieres agradar? ¿A quién es que tú quieres agradar? Recuerdo de una ocasión, mi esposa decirme de una compañera de trabajo que usaba una ropa en el gimnasio súper ajustada. Yo no sé cómo son los gimnasios aquí, sospecho que son iguales que allá. Es difícil para los hombres ir, porque uno tiene que estar haciendo ejercicio de brazo y de cuello. Porque tú haces así y tú miras y que tú dices, ¿cómo fue que se lo pusieron? Tú no sabes, porque parece que son calcomanías.
Entonces ella estaba feliz. Y entonces ella le dice muy natural que a su esposo no le gusta que ella se lo ponga, pero que así es que ella se siente cómoda. Y cuando mi esposa le dice, fulana, pero es que tú no estás llamada a hacer lo que a ti te gusta, sino lo que le gusta a tu esposo. Ajá, pero ven acá, ¿y cómo así? Ahora déjenme ponerlo de otra manera, porque no piensen que solamente son las esposas. Tú estás, ¿verdad?, llegando a cierta edad, a la edad madura, y entonces ahora te ha tomado con comprarte camisitas que te quedan así ajustaditas. Y tú estás feliz, tú estás ahí en el espejo y ¡wow! Y tu esposa dice, pasa, y tú de manera te dice, ay, mi amor, a mí no me gusta cómo te queda esa camisa. ¿Cómo que no? Y al final tú sales con tu camisa. La pregunta que yo te hago es, ¿para quién tú vistes? Piénsalo, de verdad, mis hermanos. ¿Para quién tú vistes? Porque la única respuesta racional es para mi esposo o para mi esposa. O tú viste para que te estén mirando allá afuera. ¿Y para qué? Ven. Si tú tienes tus propios parámetros, tú tienes derecho a tener tus propios gustos, ¿eh? Tienes derecho. No estamos hablando de eso. A ti te puede gustar el helado de pistacho. Y eso no es pecado. O te puede gustar ponerte tal o cual cosa. Pero si a tu esposa no le gusta o a tu esposo, ¿cuál es el problema en decir, pues no me lo pongo? Yo tengo una camisa, para hablar de una historia real, que después que la compré porque estaba baratísima y era de buena marca, pero después que la compré, no sé por qué me dio con que no me gusta. Entonces, la tengo enganchada en el ropero y hay un sistema que yo tengo, el asunto es que ya tengo que ponérmela. Y cada vez que llego ahí, le pregunto a mi esposa, ¿a ti te gusta la camisa? Pero lo que estoy loco que me diga que no le gusta. Entonces ella me dice, ay, sí, es de lo más bonita. Y yo por dentro, wow. Entonces, me la pongo en estos días que no me gusta por amor a ella. Pero la verdad es que me queda ancha. Digo, entonces lo compruebo, me queda ancha, mi amor, ¿verdad? Y yo, ay, sí, te queda ancha. Digo, uf. ¿Por qué? Porque si no, ¿saben qué? Yo me la voy a poner. Porque la pregunta es, ¿para quién es que yo visto? Dale respuesta a eso y te va a decir dónde está tu corazón, cuáles son tus metas y a qué es lo que tú le das importancia. El egoísmo sale y florece muy frecuentemente. Tú das importancia a los temas del otro igual que a los tuyos. Tú estás con tu esposa y te encanta contarle a ella del último juego de fútbol y cómo fulano hizo esto, aquello, y ella te escucha por amor. Pero cuando tu esposa viene a contarte del bordado del mantel, tú estás loco porque ella cabe, porque a ti eso no te interesa. ¿Qué bordado ni bordado? No, hazle caso, porque así como a ti te apasionan los deportes, a ella le apasiona la decoración, por decir algo. Dale importancia. Porque tú y yo no somos el centro ni del universo, ni siquiera el centro de nuestras vidas. Cristo nos compró para que no vivamos para nosotros, sino para Él y luego para los demás. Pero hay otro pecado que está íntimamente relacionado, que es el orgullo. El orgullo. Es una derivación lógica del egoísmo. Como el egoísta da tanta importancia a sí mismo, eso incluye su imagen y su reputación. Y cuando él siente que su imagen, su persona, su reputación es tocada, hay problemas. ¿Qué es el orgullo? Permítame dar un par de definiciones. Alguien la definió así. Es la autoestima desproporcionada e irracional, acompañada de un trato insolente y rudo hacia los demás. Otra definición dice, es la alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. Nosotros creemos que somos más grandes de lo que somos. Creemos que somos más importantes de lo que somos. Tenemos una muy alta opinión. Es por eso que Pablo en Romanos 12:3 tiene que dar la orden. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Por eso pasa en todo. Piense en los empleos. Usted tiene amigos que los han cancelado de los empleos. Déjeme hacer una pregunta.
¿Cuántos de esos amigos les han dicho, no, lo que pasa fue que yo no di la talla o no hice mi trabajo bien? ¿Cuántos? Quizás puede tener uno que otro, pero eso es lo menos. Todo el mundo dice que fue que el jefe se cogió con él. Eso fue el jefe que le caí mal. O que me estaban demandando demasiado. En otras palabras, la culpa siempre la tiene el otro. ¿Sabe lo que mueve esa visión de la vida? El orgullo. Que usted no quiere reconocer que no hizo las cosas como tenía que hacerlas. El otro siempre es que tiene la culpa. Y hermanos, el orgullo es un problema. Porque es uno de los principales obstáculos para tratar con el pecado. Y como dijimos al principio, nuestros matrimonios están compuestos por dos pecadores. Así que usted está casado con una persona que peca contra usted y es incapaz de pedirle perdón. ¿Por qué? Porque es incapaz de reconocer sus faltas, sus errores, sus defectos. Y hermanos, si hay una institución en la que uno tiene que estar pidiendo perdón con cierta regularidad, es en el matrimonio. Porque habituados a vivir para nosotros mismos, ahora tenemos una persona al lado para la cual vamos a vivir y muy frecuentemente sale el egoísmo y peca contra esa persona. El egoísmo nos lleva a pecar contra la persona y el orgullo nos lleva a no reconocer que pecamos contra la persona. ¿Ven por qué están íntimamente relacionados? Y nos olvidamos de Proverbios 28:13 que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, no hay forma de prosperar en la vida encubriendo nuestros pecados, tapando nuestras faltas. No lo hay. Y a veces somos ridículos porque si no confesamos nuestros pecados ante Dios, no necesitamos confesarlo para que Él lo sepa. Necesitamos confesarlo para humillarnos y doblegar nuestro orgullo, porque Él sabe exactamente, conoce nuestros corazones. Pero también debemos confesar nuestros pecados ante aquellos que hemos pecado. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero el orgullo no solamente es un problema en el reconocimiento de los pecados, sino también que se convierte en un problema en el manejo de situaciones donde hay diferencias de opinión o puntos de vista. Estamos hablando con nuestra esposa, con nuestro esposo, y se nos mete en la cabeza que lo que hay que hacer es tal cosa. Con el paso del tiempo es obvio que nuestro esposo o nuestra esposa tenía razón. Y somos incapaces de decir, tú tenías razón, yo estaba equivocado. Es como que se nos arranca un pedazo. Y créanme, yo no lo estoy diciendo como ustedes son terribles. Porque en mi matrimonio yo reconozco que a mi esposa le es más fácil pedir perdón que a mí. Ella es más fácil cuando hace algo, ay, perdóname, mi amor. Mi problema no es que yo no me doy cuenta cuando peco. Es que lo doy 60 vueltas en la cabeza antes de decirle, mi amor, perdóname. Y eso revela orgullo. Eso revela orgullo. Hay un señor llamado Charles Colson que escribió un libro acerca de sus experiencias en el caso Watergate con Richard Nixon. Y él dice que uno de los problemas del presidente Nixon era su dificultad en reconocer que pudiera estar equivocado. Pero era tan crónico ese mal del presidente Nixon que aun cuando estaba con gripe o con un virus, él se negaba a admitir que estaba enfermo, aunque se echaba el día estornudando y sacudiéndose la nariz. Dice, no, yo estoy bien. Imagínense. Lleven eso a cosas que son significativas. Es terrible. El orgullo se manifiesta de muchísimas maneras, como dogmatismo. No es así. Y a veces, hermanos, hasta en cosas espirituales. Nosotros vemos a hermanos escribiendo en las redes que wow, ellos parece que no fue de la Biblia que sacaron, ellos parece que fue Dios que se lo dijo directamente, ellos dos íntimos amigos que son. No hay oportunidad de que sea de otra manera. Y todo el que piensa que no es así está mal. Una fortaleza, eso es orgullo.
Hermano, yo puedo decir, yo estoy totalmente convencido de tal cosa, pero reconozco que puedo estar equivocado. No, eso es antagónico. No, no es antagónico. Lo que estoy diciendo es que en lo que se averigua el caso, yo no veo forma de que no sea así, pero reconozco, porque soy imperfecto, que puede ser de otra manera. O solamente a mí me ha pasado que he creído algo con toda firmeza y con los años después he creído otra cosa. Entonces, no somos infalibles. Infalibles solamente es Dios y su palabra. Se manifiesta en autosuficiencia, en independencia. Mis hermanos, ¿por qué razón? Denme una razón piadosa y déjenme hablarles de una manera específica aquí, aunque se aplica a todo. Déjenme hablarles de una manera específica a los matrimonios. Mi hermano, dame una razón piadosa, dame una razón que tú digas y yo sé que Dios me apoya. Respóndeme esta pregunta. ¿Por qué razón, si tú tienes dificultades en tu matrimonio, tú quieres ocultarlo? Y cuando algunos de los hermanos maduros se dan cuenta de algo y te preguntan, ¿y cómo? No, todo está bien, se están matando y todo está bien. ¿Por qué razón tú das más importancia al departamento de publicidad? La única respuesta es orgullo. Mi hermano, el orgullo es ridículo. Porque Dios sabe exactamente lo que está pasando en tu matrimonio. Deja de querer presentar tu matrimonio como si fuera una maravilla. Porque a fin de cuentas estás viviendo una fantasía. Y lo que a ti y a mí nos conviene es vivir matrimonios que den gloria a Dios y que sea deleitoso para nosotros. Hace como 4 años atrás casé a una pareja. Y no volví a verlos mucho más. Hasta que vino donde mí y me dijo que estaban separados. Y digo, pero ¿cómo va a ser que tú vienes donde mí cuando ya están separados? Tan pronto empezó el primer problema, tú debiste de haber venido. Así tratamos ese problema y lo resolvemos. Pero pregúntele a todo pastor que usted conozca si no es verdad que este es un escenario conocido. La pareja viene y empieza a decir su problema. Y el pastor empieza a escuchar. Y es un problema tal que el pastor tiene que dejar pasar cosas que son serias y graves. Tiene que hacerse loco y no meterse en eso, porque hay todavía otras más graves. Y una de las cosas que uno piensa es, pero ¿por qué esperaron hasta que se pusiera tan difícil? ¿Por qué no vinieron la primera vez, donde solamente hubiéramos tratado 1 o 2 cosas? Ahora hay 15 y no se pueden tratar juntas. Y ya el palo está dado, ya no hay nada que hacer, ya no se puede echar el tiempo atrás. Entonces el pastor tiene que empezar a trabajar un trabajo que puede durar meses y hasta años. La única razón por la que eso ocurre es por el orgullo. En la ética pastoral uno maneja los casos de una manera confidencial, pero ustedes no se imaginan la cantidad de casos que a veces uno maneja de hermanos que uno le pregunta a toda la congregación y están súper bien. Ellos llegan los domingos a la iglesia agarraditos de manos. Cuando uno conoce el caso, uno dice, yo creo que el único momento en que se agarran la mano es cuando van entrando en la iglesia. Y entre los demás, pero hay ahí una serie de problemas. No, pero... Y es típico. Nadie tiene que meterse en nuestro matrimonio. ¿Tu Biblia dice eso? ¿Y qué versión es que tú tienes? Porque la mía y la de la mayoría de los cristianos aquí no dice eso. Dice que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Que nos edificamos los unos a los otros. Que las fortalezas del otro suplen mis debilidades. Así como mis fortalezas suplen las debilidades de otros. Somos parte de una comunidad. El individualismo, la autonomía, la independencia es contrario al verdadero cristianismo. Yo me temo que hemos perdido una visión colectiva del cristianismo pensando que solamente es una situación entre yo y Dios. Bueno, ese es el punto de partida. Pero Dios redimió no solamente individuos. Dice que Cristo vino a buscar un cuerpo. Dice que Cristo murió por la iglesia, por un grupo de personas que espera que se amen y que se ayuden. Así que, hermano, a los pecados que te producen todos los conflictos matrimoniales que tú tienes, no añadas el orgullo que te impide abrir tu corazón al pastor o a uno de los pastores para que te ayude. Va a ser bien para ti, va a ser bien para la iglesia y va a glorificar el nombre de Dios.
Miren lo que dice Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? No, yo sé lo que hay que hacer. Más esperanza del necio hay que de él, dice la Biblia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. El orgullo y la soberbia lo que hacen es empeorar la situación en lugar de aliviarla. El orgullo es pecado. Y déjenme decir esto con toda convicción y apoyo bíblico. Es por esto, mis hermanos, que podemos tener dudas razonables de aquellos que, profesando fe, rara vez reconocen sus pecados y faltas y siempre tienen una explicación para todo, aún para lo más obvio a los ojos de los demás. Y yo creo que en todas las iglesias hay de esos casos. Hermanos, que tú ves algo y tú te acercas y en lugar de yo decirte, ay, mi hermano, es verdad, usted tiene razón, yo estoy trabajando con eso, ore por mí. O en lugar de decirte, wow, mira, yo nunca lo había visto, de verdad, gracias por decírmelo, lo voy a tener en cuenta. No, siempre te dicen, no, mi hermano, tú estás equivocado, no es así como tú lo estás viendo. Bueno, puede ser que no sea así. Pero un mes después otra persona se acerca y le dice otra cosa. Y también hay una explicación. Y puede ser que tenga razón en la explicación. Pero cuando es 4, 5, 6 veces y siempre el que está equivocado es el otro. Miren, uno se pregunta, ahí hay vida. Porque donde hay vida espiritual, hay anhelo por agradar a Dios. Y uno está dispuesto a que le manifiesten su falta para uno corregirlo. La disposición debe ser la de Job en 34:32, donde dice, enséñame tú lo que yo no veo. ¿Tú has orado alguna vez? Señor, si hay algún pecado que yo estoy cometiendo y que no me estoy dando cuenta, házmelo ver. Alguien dijo que el orgullo es como la barba, que nunca para de crecer. Y la única manera de tratarlo, ¿saben cómo es? Igual que la barba, cortándolo todos los días. Cortándolo todos los días. David clamaba, y esa debiera ser la oración de todo buen creyente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, muéstrame si hay en mí camino de perversidad que yo no estoy viendo. Ah, pastor, pero yo deseo eso también. Ah, pero qué bueno. Pero tú deseas eso, pero tú deseas que sea Dios que te lo diga. Hay camino de perversidad. No, ¿tú sabes cómo yo te lo voy a decir? Con un hermano al lado que te va a decir, hermano, pero tú estás haciendo esto mal. Ay, pero así yo no lo quiero. Para eso es la comunidad. Y en el matrimonio debe ser común que esposo y esposa conozcan no solamente sus fortalezas y se alaben el uno al otro, sino que también debe ser común que conozcan sus debilidades y se ayuden el uno al otro. Amor, tú sabes que tú tiendes a ser impuntual. Oye, pero era que tal cosa. Amor, pero siempre llegamos tarde. No te pongas a discutir eso. Yo te voy a ayudar. Vamos a empezar a prepararnos 1 hora antes. No dan 1 hora y media antes. No, va el día anterior. Pero tenemos que llegar temprano y tengo que ayudarte. Ahora, si tú te me trancas diciendo que tú no tienes ese problema, entonces ahí la cosa se pone difícil. Por eso, de manera inversa, la disposición de corazón que tengamos a aceptar nuestros pecados y errores es sinónimo de piedad, es sinónimo de madurez. Cuando tú estás dispuesto a aceptar, eso es sinónimo de madurez. Hermanos, ¿saben qué? Al inicio de la creación de Dios, todo se dañó por causa de estos 2 pecados. Satanás era un ángel de luz y fue presa del orgullo. Adán y Eva pecaron de egoísmo, poniendo sus deseos por encima de la voluntad expresa de Dios de que no comieran de ese árbol. Pero vieron que era delicioso. ¡Wow! ¿Y cómo yo lo voy a dejar pasar? Pensando solamente en sí en lugar de Dios. Así que tú y yo estamos aquí hablando de esto por causa del pecado de Adán y Eva. Así como el egoísmo dificulta al esposo amar a su esposa como a sí mismo, así también el orgullo dificulta a la esposa someterse a su esposo como la iglesia debe someterse a Cristo. Así que son pecados serios
que afectan al matrimonio, pero que afectan a todo individuo. Permítame entonces proceder al tercero. La ira. La ira. Lo primero que quiero decir es que, a diferencia de los otros dos, la ira en sí misma no es pecaminosa. No toda ira es pecado, todo egoísmo es pecado, todo orgullo es pecado. No toda ira es pecado. De hecho, encuentra su correspondencia en Dios. Dios es un Dios que se aira contra el pecado y los que lo cometen. Ahora, hermanos, debemos reconocer que la mayoría de las veces que nos airamos no es por una causa justa, porque se está cometiendo un abuso contra los más débiles, a menos que los más débiles seamos nosotros. Porque generalmente nos airamos cuando algo no nos gusta o cuando se comete algún pecado contra nosotros. ¿O no es así? Esa es la principal fuente de ira en nuestras vidas. Cuando se hace algo que nos molesta, que no nos gusta. Así que, ¿cuándo es pecaminosa la ira? Bueno, Efesios 4 nos dice algo. Efesios 4, 27 y 31 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así que, en primer lugar, la ira es pecaminosa cuando está centrada en nosotros y no en Dios o en los demás. ¿Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo que en 2 ocasiones tuvo que limpiar el templo? ¿Cuál es la escena que tenemos? La escena que tenemos que el Señor llegó y dijo, bueno, vamos saliendo, vamos a limpiar eso. Esa es la escena que nosotros tenemos. No, dice que el Señor hizo un azote de cuerdas y empezó a repartir y a sacar a todo el mundo. ¿Ustedes creen que el Señor iba, por favor, tú puedes sacar eso que a mi Padre no le agrada? Ese no es el cuadro. Sí, Cristo, que al final el Padre testifica que fue sin pecado. ¿Pero por qué? El celo de tu casa me consume. Era una ira justa. Porque era una ira causada por ver el nombre de su Padre mancillado. Es diferente. Marcos capítulo 3 versículo 1 al 5. Vemos que el Señor entró en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Y los fariseos eran tan bárbaros que estaban ahí mirando a ver si lo iba a sanar, en lugar de ver qué era lo que el Señor iba a hacer. El Señor lo sana y en el versículo 5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y el hombre extendió la mano y le fue restaurada. El Señor se molestó. ¿Ustedes saben por qué el Señor se molestó? Una vez más, por la insensibilidad de estos hombres. Un hombre con una mano seca. Y ellos estaban, es día de reposo, tú lo vas a sanar hoy. Pero el día de reposo fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. En otra ocasión Cristo les dijo: ustedes son unos buenos hipócritas. Si a ustedes se les cae un buey en un hoyo, un día de reposo, ¿ustedes lo dejan hasta el lunes o hasta el domingo en este caso? No, ningún fariseo lo dejaba. Entonces, ¿por qué hacer eso con los animales, pero con personas como este que tenía años con la mano seca? ¿Ustedes creen que no puede ser liberado? Ahora, lo hermoso de eso, ¿ustedes saben qué es? Son los tiempos verbales de lo que se menciona aquí. Ese airar está en un tiempo que dice que muestra que el enojo del Señor fue por un momento, pero la tristeza que sintió por ellos fue más extensa, se extendió, mostrando cuál es el corazón de nuestro Dios. Tenemos el caso de Moisés. Tenemos 2 ocasiones en que se menciona que Moisés se airó. Una no pecaminosa y otra pecaminosa. En Éxodo 32 viene Moisés bajando del monte con las tablas de la ley y encuentra al pueblo desenfrenado. Y Moisés se sintió tal frustración y enojo que rompió las tablas de la ley. En ningún lugar de la Escritura usted va a encontrar una condenación de ese acto de Moisés. Porque fue una ira de indignación porque el nombre de Dios estaba siendo vituperado. Sin embargo, más adelante, cuando llegamos al libro de Números, del capítulo 20, ustedes ven que en un momento determinado, el pueblo, que era un necio, igual que tú y que yo me imagino tú y yo ahí, en lo mismo.
Uno lo lee y lee 3 capítulos juntos, pero en la realidad estaban separados por semanas y días. Y nosotros decimos, qué bárbaros. Y al decir eso nos estamos incriminando. El pueblo murmura por falta de agua. Pero ya en un momento le había sacado agua de la roca. ¿Tú no te recuerdas de eso? ¿Y por qué tú murmuras? Vamos a orarle a Dios y Dios lo da. Y Moisés se molesta, hastiado del pueblo, y golpea la roca airado. Y eso le cuesta no entrar en la tierra prometida. Y wow, Señor, pero no fue que el Señor le tenía guardadito aquella vez del Sinaí. Te lo tengo guardado y te lo voy a dejar pasar. Y ahora, otra vez, no, ya no. No fue eso. Es que aquella vez fue una ira no pecaminosa, pero esta fue pecaminosa, esta fue por molestia de él. Y nos los explica el Salmo 106, versículos 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Y hermanos, el que mucho habla, mucho peca. Él se le fue la boca. Y Dios le dijo, no. Y le impidió entrar a la tierra prometida. Hermanos, eso es tan importante que uno de los requisitos que debe tener un hombre para entrar al ministerio pastoral, ¿saben cuál es? Tito 1:7, no iracundo. Tú no puedes tener en la iglesia un pastor que sea iracundo, que predicando se molesta porque recuerda que durante la semana él se cansó de decirle a los hermanos que hicieran tal cosa y los hermanos hicieron exactamente lo contrario. Entonces él se para en el púlpito y empieza a tirar fuego. Y saben que eso es triste, pero en algunas iglesias es así. En algunas iglesias hay pastores que se creen que la iglesia es de ellos. Y empiezan a diestra y siniestra. Y es más triste aún que los miembros se acostumbran y salen diciendo, wow, qué bueno fue el sermón, qué duro nos dieron. O sea que la bondad del sermón es directamente proporcional a que trapearon el piso contigo. No, mis hermanos. No. Pero no solamente es pecaminosa cuando está centrada en nosotros y sino en Dios, sino también cuando nos domina. Dice, airaos, pero no pequéis. Cuando la ira nos controla, entonces ya no estamos controlados por la ley de Dios y estamos expuestos a pecar. Y se manifiesta que alzamos la voz, pronunciamos palabras descompuestas, herimos a otros, insultamos. Hermanos, la ira es parte de un grupo de pecados que tienden a ir juntos. Por eso dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Saben qué? La ira no anda con buenos amigos. La compañía de la ira no es nada buena. Por eso dice Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Tú estás oyendo, mi hermano? Mi hermana. Es que yo tengo un carácter muy fuerte y yo soy así desde chiquito. Bueno, tú volviste a nacer si eres cristiano. Y tú no tienes la edad cronológica, tú tienes la edad de tu nueva vida. Y no importa cómo tú fuiste de chiquito. Lo que importa es ahora que tú eres nueva criatura, cómo tú debes ser. Proverbios 16:32, me encanta. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, enseñorearse de su espíritu es tener dominio propio, es no dejarse controlar por la ira. Cuando vamos al libro de Gálatas, vemos que allí se nos da en Gálatas 17 en adelante cuáles son las obras de la carne, y luego en Gálatas 5:22-23 se nos da las obras del espíritu. El que anda conforme a la carne se manifiesta con los resultados. El que anda conforme al espíritu se manifiesta en esos frutos. Y fruto de la carne es la ira. Pero fruto del espíritu es la paciencia, es la templanza, es la mansedumbre.
todas características que son opuestas y contrarias a la ira. Algunos creyentes aceptan con tristeza y vergüenza que tienen que trabajar con este pecado en su vida. Y eso es bueno. Pero hermanos, hay otros que se escudan a sí mismos tras su personalidad, tras su formación y tras sus genes. Es que si tú conocieras a mi familia todos son así. Bueno, es una buena oportunidad para que tú empieces y seas el primero en que empiece a ser diferente. Lo peor todavía, ¿sabe qué es? Cuando se empieza a justificar un carácter iracundo. Y se llama de diferentes maneras. No. Lo que pasa es que yo soy claro. Yo no tengo pelos en la lengua. Entonces es terrible. Porque entonces se mezcla la ira con el orgullo. O sea, en otras palabras, tú no solamente eres iracundo, sino que tú te enorgulleces de ser iracundo. No, porque yo soy tranquilo, pero a mí que nadie me busque, porque el que me busca me encuentra. Y eso es como, yo soy buena gente. Yo no soy de esos que anda por ahí peleando con todo el mundo. Pero cuidado con el que me toca, que yo tengo mi carácter. Y tú no has visto que uno lo dice como con orgullo. Nadie dice, yo tengo mi carácter, me da una pena. No, es como, yo tengo mi carácter. Como, ay, papá. No. O sea, no unas la ira al orgullo. Y el egoísmo evidentemente es la base. Pero en tercer lugar, la ira es pecaminosa cuando perdura. No solamente cuando está centrada en nosotros, no solamente cuando nos domina, sino en tercer y último lugar, cuando perdura. Dice versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, el enojo puede llegar a apoderarse del creyente, por lo que debe ser tratado inmediatamente, con confesión, con abandono del enojo, con entrega a Dios para que el día no termine sin ser resuelto. El sentido del mandato es, hermano mío, no te acuestes enojado. Esa es la idea. Ustedes tienen su matrimonio, ¿verdad? Y ustedes siempre duermen abrazaditos. Y un día se acuestan los dos de espalda. No diga que, no, si siempre se acuestan de una manera, eso es que hay algo ahí. No te acuestes así, mejor resuélvelo y duerme tranquilo. Pero por amor a Dios, resuélvelo. Hermanos, es terrible, donde en una relación matrimonial uno de los dos es explosivo. Eso es terrible. Aquí tenemos a la esposa que no se atreve a hablarle al esposo de ciertos temas por amor a su reacción. Y el esposo se enorgullece de eso. Ella sabe que tiene que pensarlo bien cuando me va a hablar. Pero mi hijo, ¿pero qué fue? Eso es un elemento que va a destruir tu matrimonio. ¿Y qué si en lugar de ser el iracundo el esposo es la esposa? Bueno, también hay problemas, porque entonces es una mujer que está muy lejos del carácter afable y apacible que se requiere a las mujeres cristianas en 1 de Pedro 3:4. Y está en cambio muy cerca del carácter de la mujer rencillosa de Proverbios. Proverbio 21:29, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. En otras palabras, déjale el claro, vete de ahí que no hay quien la aguante. Proverbio 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 27:15 y 16, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Pastora, pero que usted no conoce a mi esposo y si yo no le digo, entonces lo vas a volver loco. Si él no es como tú dices, óyeme, si es verdad que él es como tú dices, mi querida hermana, puede ser que sea verdad que él es como tú dices, pero la forma de que él cambie no es contigo ahí. No. Y así es la mujer descrita aquí en Proverbios. Tú tienes a tu Dios, descansa en Él. Él puede hacer lo que tú no puedes, Él puede cambiarlo. No lo vas a cambiar tú, no lo vas a cambiar tú. Y si ambos son iracundos, bueno, ahí sí es verdad que la cosa es dura. Eso no hay quien lo resista. Eso no hay quien lo resista. ¿A quién le gusta vivir al pie? Esto dice Wayne Mack. ¿A quién le gusta vivir al pie de un volcán activo?
¿A quién le gusta estar sobre una bomba de tiempo que explota a intervalos frecuentes? ¿A quién le gusta que le griten? ¿A quién le resulta fácil comunicarse abiertamente con alguien que se irrita y se ofende fácilmente y es quisquilloso y rencoroso? Hermanos, eso es terrible. Si tu esposo o tu esposa es inconverso, puede ser que sea así y no lo ve mal porque no conoce al Señor. ¿Sabes cuál debe ser tu actitud? Sí, eso te afecta, pero en lugar de concentrarse en qué tanto te afecta, ¿sabes cuál debe ser tu actitud, hermano y hermana? Ten lástima de él, porque él es un esclavo de sus propios deseos y es un infeliz. Ten lástima, aunque él no lo vea ni lo crea, aunque ella no lo vea ni lo crea. Ten lástima y ora y modélale el tipo de esposo y de esposa que Cristo quiere que sean. Porque esa es la metodología de Dios. Así que, hermanos, no hay excusa para la ira pecaminosa. Dice Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La ira es totalmente contraria al verdadero amor que debe haber entre los esposos. Primera los Corintios 13:5 dice que el amor verdadero no se irrita y dice que no guarda rencor. No hay nadie en esta tierra con su cabeza bien puesta, sea cristiano o sea no creyente, que encuentre justificación en que un cónyuge golpea al otro. Y tristemente, entre los latinos, ocurre entre todos, anglosajones también, pero entre los latinos ocurre mucho. Y mayormente el esposo a la esposa. Se molesta por algo y la golpea. Eso es injustificable, eso es inadmisible, eso es pecaminoso, eso es condenable y peor aún, eso es mentira tuyo, no es verdad que tú la amas. No, pero que yo la amo. ¡Fua! Y le doy un tablazo. ¿Cómo que tú la amas? ¿Qué amor es ese? Es un amor que sale del infierno. Eso es un amor maldito. No, el verdadero amor no busca lo suyo. El verdadero amor no es egoísta. Así que, hermanos, tú y yo todos, en mayor o menor grado, tenemos que lidiar con el egoísmo, con el orgullo y con la ira. Y cuando nos casamos, tenemos que lidiar más todavía. Por eso yo decía al inicio, no es algo solamente que afecta a los matrimonios. Está enfocado a los matrimonios porque es la naturaleza de lo que hemos estado tratando el fin de semana. Pero ¿saben qué? Padres, ustedes le hacen un bien a sus hijos cuando ustedes empiezan a trabajar con ellos estas cosas. Cuando desde pequeño ustedes le enseñan a compartir. Cuando desde pequeño ustedes le enseñan que ellos no son el centro del universo. Cuando desde pequeños y te hace una rabieta, tú no te llevas de los expertos que dicen, hace una rabieta, no le hagas caso, vete y déjalo. Y cuando él se calme, entonces tú, ¿quién dijo eso? Una rabieta, no señor, aquí no se permite la rabieta. Desde chiquito, usted le pone en el plato algo, y usted vuelve a poner así que, y ni siquiera habla. Ay, pastor, pero ni habla. Bueno, él o deja la rabieta o va a hablar. No, tú no lo puedes dejar. Porque esos son los mismos cuando tienen 7, 8 años, son insoportables. Y cuando tienen 16, 15, no hay quien los resista. Porque están acostumbrados a hacer en su vida lo que les da su gana. Porque ellos creen que ese es el propósito de la vida. Y tú como padre lo has dejado. Porque tú tuviste una vida muy difícil y tú creciste con muchas privaciones y tú vienes de una vida de sufrimientos cuando niño y tú no quieres que tu hijo pase por lo mismo. Si tú no quieres que tu hijo pase por lo mismo, edúcalo en valores. Lo que él necesita no son posesiones, lo que él necesita son valores y el dominio propio es un valor. Y la consideración a los que les rodean es otro valor. Así que, hermanos, todos tenemos que lidiar con esto. Son 3 pecados íntimamente relacionados. Somos orgullosos porque somos egoístas. Nos airamos porque somos egoístas y orgullosos. Están íntimamente relacionados. Pero, hermanos, he aquí lo más importante. No tenemos necesidad ni razones
para quedarnos aferrados a esos pecados. Porque en Cristo hay liberación. En Cristo hay liberación. La solución a la presencia, al control y a las consecuencias de nuestros pecados no se encuentra en nosotros mismos, sino en nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre pagó por nuestros pecados, pero también nos dio su Santo Espíritu para que nosotros podamos lidiar en contra de ellos. Desecha el egocentrismo, desecha el orgullo y desecha la ira de tu matrimonio. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que tu matrimonio va a ser tan diferente que en un momento tú te vas a preguntar, ¿y este es mi matrimonio? Pero no por malo, sino por bueno. Wow, Señor, gloria a ti. Ya no nos vivimos matando, ya no hay siempre una tensión. He aprendido a deleitarme en mi esposa, he aprendido a deleitarme en mi esposo. Y hemos aprendido a creerle a Dios que sus métodos siempre son mejores que los nuestros. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude a todos a ser el esposo y la esposa que Él espera.